Son las 7:37. Saludamos a la licenciada Melania Carrión, académica, experta, consultora en estrategias electorales. Hablando de estrategias, Melania, el tiempo de darle la bienvenida. ¿Qué deduce usted de esta curiosa decisión anunciada el viernes por el Consejo Nacional Electoral? Estimado Gustavo, ¿cómo está? Qué gusto saludarle a usted, a Rosana y a su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero ser bastante enérgica en esto que voy a señalar. No es parte de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral modificar el calendario electoral de manera discrecional. Y quiero ser enfática en esto porque si bien es cierto que el artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral, el Código de la Democracia, otorga al Consejo Nacional Electoral la posibilidad de organizar las elecciones, tiene también competencias para poder realizar algunas reglamentaciones para dar viabilidad al proceso electoral. Los órganos del poder público, las instituciones solamente pueden hacer aquello que constitucional o legalmente les está conferido por ley. Esto es lo que establece el artículo 226 constitucional, que tiene que ver con el ámbito competencial. Y el Consejo Nacional Electoral no tiene competencias para modificar a su antojo el calendario electoral. Sí puede definirlo, en efecto, ¿no? Y no faltarán quienes digan que en derecho administrativo quien puede hacerlo más, puede hacerlo menos. Sin embargo, tenemos que considerar que cuando se trata de materia electoral hay plazos, hay fechas, hay una consecución de actos, de etapas que tienen que ir consumiéndose poco a poco, porque esto es garantía de certeza electoral, esto es garantía de confianza, de transparencia en el proceso electoral, y un proceso electoral viciado, un proceso electoral que no da certeza, que no da este elemento central que es de confianza electoral, es un proceso sin lugar a duda viciado. Repito, estimado Gustavo y Rosana, el Consejo Nacional Electoral no puede modificar fechas, además que están ancladas a hitos en el proceso electoral. Le pongo como ejemplo el artículo 91 de la ley electoral, anclado por supuesto al mandato constitucional, establece que los alcaldes, los prefectos, los gobernadores tendrán que posesionarse, ojo con esto, y entrar en funciones el 14 de mayo del año de su elección. Con lo que se está proponiendo es prácticamente violar la ley electoral, violar los procedimientos establecidos, violentar un principio fundamental en materia electoral, que es el principio de preclusión. ¿Qué señala este principio de preclusión establecido en el artículo 72 del Código de la Democracia, pero además con una amplia jurisprudencia del propio Tribunal Contencioso Electoral? Que una vez que se agota una de las etapas electorales, esta se cierra y no puede estarse reaperturando, porque eso mina esa confianza y esa certeza electoral. Entonces no es que yo convoco, ¿no? O yo en este caso apruebo calendario electoral y luego resulta que decido modificar. Yo sé que ya se hizo antes, pero tenemos que ser conscientes de que esa no es una facultad del Consejo Nacional Electoral. Lo que uno esperaría ante situaciones en las que en efecto se configure una declaratoria de estado de alerta o se configure una declaratoria de estado de emergencia o de desastre, cualquiera de estas tres circunstancias, uno lo que esperaría es que una vez declarado esos estados, en atención al evento adverso en particular específico, sí se puedan tomar medidas tal vez para postergar elecciones, pero no para anticiparlas. La única forma de anticipar elecciones es lo establecido en el artículo 87, el artículo 90 de la ley electoral, que establecen que esto será de acuerdo a lo que establece el artículo 130 de la Constitución, que es en caso de muerte cruzada y cuando se tiene que anticipar elecciones
para concurrentes o elecciones generales en caso de una muerte cruzada. Caso contrario, no es posible. Melania, muy buenos días. Pues entonces, con todos estos antecedentes, con todo este análisis previo, queda mucho más claro que lejos de ser una medida técnica, hasta responsable en su momento, porque lo que buscaría es, al parecer, según el CNE, precautelar la seguridad del proceso electoral, la seguridad de los ciudadanos, de las ciudadanas, más bien se puede evidenciar que se trata de una jugada política, que lo único que busca en definitiva es que menos partidos y menos movimientos participen, es decir, achicar la cancha para las próximas elecciones. Sí, es decir, esto tiene efectos, ¿no?, en todas las etapas del proceso, porque al final del día se reducen tiempos claves para las organizaciones políticas, para definir sus alianzas, por ejemplo, y esto es muy importante en un contexto de vigencia del nuevo método de asignación de escaños. Las alianzas son determinantes, el poder identificar además esas estrategias para los contendores políticos, la campaña electoral propiamente dicha, ¿no?, el que se reduzca los tiempos de campaña electoral va a afectar a los candidatos que tengan menor penetración en el electorado, que sean menos identificables con un mismo color, ¿no? Y obviamente esto significa un hándicap que le llamamos en materia electoral para ciertas organizaciones políticas, porque beneficia a quienes tienen mayor penetración y a quienes tienen la maquinaria. Entonces uno tiene que preguntarse quién tiene la maquinaria para poder hacer uso, por ejemplo, de la maquinaria estatal para ganar elecciones en el nivel local. Así que creo que esto lo que busca es de alguna manera compensar algunas dinámicas propias de las elecciones subnacionales que se diferencian de las elecciones nacionales. Cada población y cada territorio tiene sus propias realidades. Entonces yo creo que lo que se anticipaba es evidentemente de que iba a haber una fragmentación de acuerdo a esas dinámicas, resultados un poco distintos a los que podría esperar, por ejemplo, la fuerza oficialista. En consecuencia, esto sin lugar a duda lo que busca es de alguna manera generar estas ventajas competitivas. Y esto es un tema muy importante cuando hablamos de elecciones, porque cuando hablamos de libertad, hablamos de representación, cuando hablamos de principios liberales básicos en una democracia, uno siempre habla de dos cosas fundamentales: elecciones libres, pero no solamente libres, sino también competitivas. Y además hay otro elemento, ¿no?, que tienen que ser elecciones periódicas, y este elemento de periodicidad pasa también digamos, y se debe entender de la mano del calendario electoral. Resulta que la Constitución, que la Ley Orgánica Electoral es muy clara y dice que las elecciones para, por ejemplo, alcaldes, para las autoridades subnacionales, será cada 4 años, no dice cada 3 años 6 meses, cada 3 años 8 meses, dice cada 4 años. En consecuencia, lo que se pretende a través de esta instrumentalización, si se quiere, de una situación de alerta eventual, de una situación climática particular, lo que se busca es instrumentalizar sin lugar a duda ese tema, porque además, y yo tengo que señalarlo, ¿no?, el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos no es un informe del organismo técnico científico, no es un informe concluyente, es un informe que lo que busca es alertar a las distintas funciones del Estado, no para que cambien plazos, no para que modifiquen estos plazos, además que están dados por ley, ¿no?, sino para que tomen medidas de precaución, medidas anticipatorias que se llama en materia de gestión de riesgos, para que, por ejemplo, revisen su plan de preparación para la respuesta, para que tengan planes de contingencia y para que estén preparados. Demos una mirada a otra faceta de lo que está pasando aquí y qué efectos trae. En Ecuador hay evidentemente una crisis de institucionalidad con las múltiples funciones que son determinadas por la Constitución: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, ciudadanía. Es evidente que cada una de ellas tiene gravísimos problemas y quisiéramos en este tema saber qué es lo que aporta o en qué hace daño, cómo afecta
esta decisión de la función, en este caso electoral? ¿Qué tan sólido es el sustento jurídico que usa el CNE para justificar el cambio de fecha? ¿Acaso la Constitución permite mover elecciones por un pronóstico climático? No, lo que podría suceder es si uno aplica, por ejemplo, algunos principios del derecho, como es la fuerza mayor, tendría que ser en una circunstancia ya dada, no en la materialización de un riesgo existente, no en ejercicio de vaticinio ahí tipo Nostradamus para anticipar qué es lo que va a suceder. Además, considerando que si bien es cierto que han existido algunos pronósticos, hay organismos regionales que han señalado que esa materialización del fenómeno del Niño, con los cambios que esté experimentando en las costas del Pacífico, se va a ver sobre todo reflejado en este segundo semestre, es decir, justamente para periodos como octubre, noviembre se van a ver. Entonces, más bien parecería una contradicción, porque si bien es cierto, hay quienes señalan que eventualmente, esto podría agudizarse, estas precipitaciones, que además podrían confluir con la etapa de lluvia en el caso ecuatoriano, en ciertas zonas, no en todas, porque ojo, lo que dicen también los meteorólogos, los expertos, yo no soy experta en la materia, pero uno se informa y lee por conocer temas relacionados con la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los meteorólogos han señalado que inclusive los efectos pueden ser diversos, ¿no? Y los efectos que podrían anticiparse en unas zonas podría ser de mayores precipitaciones, pero en otras inclusive podría ser de sequía, ¿no? Y eso podría suceder. Entonces, esto de jugar a ser Nostradamus, de anticipar las situaciones sin un fundamento técnico, sin lugar a duda, lo que hace es poner en evidencia una absoluta discrecionalidad y respeto a la Constitución, a la ley y respeto a los principios básicos de un proceso electoral que debe dar certezas, garantías y, por supuesto, a principios más generales como el de seguridad jurídica. Ahora, Melania, esta reciente decisión del Consejo Nacional Electoral quizás debe además analizarse un contexto más amplio, con una mirada más amplia frente a otras decisiones que ha tomado el CNE respecto de movimientos y organizaciones políticas, de la Revolución Ciudadana, de los movimientos políticos Unidad Popular, del movimiento Construye, que también tienen sin duda alguna una relación directa con este proceso electoral que se iba a desarrollarse en febrero de 2027 y que se ha adelantado a noviembre. Sí, sin lugar a duda, ¿no? Yo reflexionaba con mis hijos hace unas horas. Justo ayer en la noche estábamos conversando sobre algunos temas. Mis hijos son adolescentes, ¿no? Pero siempre les comparto un poco para que tengan sentido crítico sobre lo que pasa a su alrededor. Entonces les comentaba esto y nos reíamos con mis hijos porque, claro, esto permite manifestarlo con este meme muy conocido en redes sociales que usamos, que es este meme en donde hay este joven que dice no esperaba nada de ustedes y aún así logran decepcionarnos, me decían mis hijos, y en efecto, no esperábamos nada del CNE, pero aún así logra decepcionarnos, y nos logra decepcionar porque no es la primera vez que violenta el código de la democracia, lo ha intentado, lo ha hecho en varias ocasiones. El Consejo Nacional Electoral dejó de ser garante de la democracia y de los principios democráticos, no genera certeza electoral, termina permitiendo un juego electoral inclinado, en efecto, ya no es garante electoral, termina siendo más bien un interesado en el proceso electoral para favorecer a ciertos sectores en determinados momentos, y eso es lamentable, ¿no? Es lamentable porque mina aún más la institucionalidad débil que ya tenemos, y usted lo mencionaba, Rosana, y no quiero dejar pasar, usted lo decía, esta es una manifestación más de erosión democrática y yo quiero sumarme a eso, y lo hemos venido diciendo y alertando desde hace muchísimos meses que lo que tenemos es un escenario ya no de plena democracia, ya no democrático, y que entraría precisamente en esa erosión democrática con ciertas características. Algunos autores como Levitsky y Ziblatt le llaman un régimen híbrido, ¿no? Es decir, cuando aparentemente las instituciones formales de la democracia están funcionando, pero están funcionando entre comillas, porque en realidad el régimen ya no es democrático. ¿Qué efectos tiene esta decisión que aparentemente se va a ejecutar
en cuanto a equidad electoral y la igualdad de condiciones entre organizaciones políticas? No es una decisión técnica, tengo que decirlo, así de tajante, no es ni técnica ni legal. Es una decisión, todo lo contrario, es una decisión que va a terminar favoreciendo a algunos actores, como le decía, que inclusive no solamente es el gobierno nacional, hay que decirlo, ¿no? Porque el gobierno nacional tiene debilidad en los territorios. En los territorios existe fuertes cuestionamientos al gobierno nacional. Eventualmente podría beneficiarle, claro, porque entre más tiempo, más desgaste del ejercicio del poder, entre más tiempo, más posibilidad de advertir todas las falencias de la gestión pública, más aún si, como se ha señalado por parte de algunos expertos, durante los meses de noviembre, diciembre, se va a experimentar nuevamente problemas energéticos. En consecuencia, eso le podría pasar mayor factura al gobierno nacional. Pero es también para la competencia a nivel subnacional con quienes, por ejemplo, van a la reelección, ya tienen un espacio ganado de penetración en el electorado, y esto afecta precisamente la posibilidad de alternancia de otras fuerzas políticas que quieran entrar a competir. No solamente, tengo que ser claro, beneficia, creo que el cálculo es uno para beneficiar al oficialismo, pero en la práctica y a nivel subnacional, eso hay que decirlo, las realidades a nivel subnacional son muy disímiles, no tienen la misma naturaleza que a nivel nacional, tiene sus propias dinámicas relacionadas con cacicazgos, con ciertos actores. La gente vota muchas veces por una fidelidad, una organización política con la que tiene amplia identificación, y no cualquier cambio electoral va a modificar eso, digamos cambio en el calendario o con ciertas personas, así que independientemente de los cambios que existan van a votar por esas personas. Para la reelección, por ejemplo, puede pasar, pero sí es un tema que termina minando esa transparencia y esa equidad electoral. Las reglas de juego además deben ser claras desde un inicio, que han sido modificadas. Muchos actores, y se lo digo porque yo además asesoro en campañas electorales, ya teníamos definidos unos procesos, unos tiempos para poder incidir en determinados momentos de todo el proceso, y sin embargo ahora resulta que hay que achicar y hay que acortar todo. Eso cambia inclusive las estrategias de los actores políticos. Quisiera también preguntarle qué riesgos institucionales se generan cuando el calendario electoral deja de ser estable y previsible, y siendo tan voluble esta decisión del Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista legal, podría ser impugnado o revisada nuevamente por la Corte Constitucional. O sí, en principio, digamos, el camino ideal sería que pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Eso sería lo deseable a través de un subjetivo contencioso electoral. El problema es de que, por supuesto, ya no se puede confiar tampoco en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? El juez electoral dejó de serlo también, entonces tampoco nos genera esa certeza, pero en principio debería ser ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digamos, es sui generis esto en particular, y por qué razón, además de la no confianza en el Tribunal Contencioso Electoral, no sería lo más idóneo, porque a partir del año 2020 y la reforma que se hizo al Código de la Democracia, el calendario electoral ya no solamente lo fija el Consejo Nacional Electoral, sino que se lo fija en acuerdo, en coordinación con el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, al final del día, el Tribunal Contencioso Electoral ya se habría pronunciado, según lo que señalaron, inclusive el día en que se aprobó el cambio, ya existiría este diálogo con el Tribunal Contencioso Electoral, y en acuerdo con el Tribunal Contencioso Electoral se habría cambiado el calendario. Dicho de otra manera, entonces el juez electoral ya no sería imparcial y obviamente ya habría conocido previamente, y al haber estado de acuerdo ya no es una garantía que se puede impugnar ante el Tribunal Contencioso Electoral, quedando única y exclusivamente y nuevamente como árbitro y como contrapeso la Corte Constitucional. Lo que es bueno hasta cierto punto para la democracia débil que tenemos y esta suerte de hibridez democrática que tenemos, sí es, digo yo, porque por lo menos tenemos a un órgano, a un órgano
de la institucionalidad democrática, en el que relativamente se puede tener la expectativa de que al menos garantice la vigencia de la Constitución y de la norma. Ahora, Melania, ¿a quién le correspondería? ¿Serían las mismas organizaciones políticas, cualquier ciudadano? ¿Qué entidad podría, en este caso, acudir ante la Corte Constitucional para que se observe una decisión de esta naturaleza? Podrían ser, si fuese ante el Tribunal Contencioso Electoral, sí se tiene que demostrar que es un legitimado activo, es decir, una organización política, porque a un ciudadano común y silvestre no le van a hacer mucho caso, hay precedentes de eso, pero sí una organización política, candidatos, una alianza, en fin. A nivel constitucional no, es decir, a nivel constitucional se podría señalar que este es un tema de carácter general que afecta, se podrían pedir medidas cautelares, una suspensión inclusive, para que no tenga efectos, ¿no? El problema que tenemos a veces con la Corte Constitucional es la demora, y si esto entra por vía regular, evidentemente no va a tener resultados para lo esperable que es dentro de este periodo electoral. Lo que correspondería entonces es poder invocar que se puedan aplicar medidas cautelares para suspender este acto al ser un acto con efectos generales. Saliéndonos un poco de este tema puntual, ¿cómo ve usted el panorama para las elecciones del 2027? ¿Qué tanto peso van a tener en cuanto al futuro de los partidos, movimientos políticos en Ecuador? Es fundamental, Gustavo, es fundamental. ¿Por qué? Porque en el Ecuador existe una configuración del sistema de partidos dual, si se quiere. Una cosa es la configuración del sistema de partidos a nivel nacional, en donde uno puede visibilizar a ciertas fuerzas políticas como de mayor peso electoral, preponderantes. Esto genera una narrativa además del vencedor, y esto aglutina, ¿no? Hay un tema ahí en comportamiento electoral, que cuando se vea una figura, una fuerza política electoral fuerte, genera adhesiones, ¿no? Por el contrario, cuando se empieza a debilitar, por ejemplo, el oficialismo, eso sí puede generar también menores adhesiones, incluso a nivel subnacional, y ya no aplicarse esta lógica del efecto arrastre, ¿no? Con el que estamos familiarizados. Entonces sí, genera una reconfiguración del sistema de partidos en un contexto además en el que están pasando cosas con las organizaciones políticas, en las que su continuidad y su vida partidista mismo está en cuestionamiento ante las decisiones del Consejo Nacional Electoral, como hemos visto. Es decir, el hecho de que se saque con etiqueta, ¿no?, el nombre. Sabemos que la fuerza de la Revolución Ciudadana va a seguir siendo una fuerza electoral, porque ya ha demostrado capacidad de adaptación. Entonces no será la primera vez que les quiten una etiqueta y que luego se reconfiguren y sigan siendo la principal fuerza política. Entonces eso digamos, va a suceder con otra etiqueta, con otro, como ellos le llaman, vehículos. Yo me niego a tratar así a las organizaciones políticas, porque para mí las organizaciones políticas deben responder a criterios mínimos de fidelidad, de intereses, de aglutinación, de participación, de tener una agenda, una visión de país o del nivel subnacional, si es que la organización política es subnacional. Es decir, que no solamente deba ser vista como un vehículo para llegar al poder, sino como un mecanismo vivo de organización, de catalización, además de intereses de la ciudadanía. Pero, en fin, han visto la forma, han encontrado maneras. Entonces, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, estoy segura que encontrará la forma de hacerlo, a pesar de estos ataques. Pero sí va a afectar muchísimo la aplicación del nuevo método de asignación de escaños en el nivel subnacional, por ejemplo, dando en ciertos momentos posiblemente mayor gobernabilidad a las autoridades locales, pero centralizando muchísimo más los sistemas subnacionales de partidos, porque muchas organizaciones políticas se van a quedar al margen. Las organizaciones políticas tienen que entender que si no se unen, si no hay alianzas y alianzas amplias, pueden terminar asistiendo a su entierro muchas organizaciones políticas. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado en esta mañana. No, muchísimas gracias a usted, Gustavo. A Rosana, un saludo cordial nuevamente a su audiencia. La licenciada Melania Carrión es abogada y es experta en temas electorales, una conocida consultora. Son